Observé sus cortometrajes con un gusto porque era un novel cineasta que daba tintes de algo muy grande. Cuando vi El paciente interno, dije, el señor director Alejandro Solar nos ha deleitado con un excelente documental. Hoy aquí en Canal 44. Le ha tocado ser de todo, productor, director, asistente de dirección, coordinador de producción comercial, bueno, pero sobre todo lo que mejor ha hecho, y creo que toda la gente que vaya a los cines lo va a disfrutar, es El paciente interno, su ópera prima de Alejandro Solar, que hoy nos visita aquí en Canal 44. Alejandro Solar, esta historia parece que no, y parece ficción, pero es la realidad de un México donde se le castiga con la fuerza del Estado a un quizás hasta inocente personaje, ¿no? ¿Qué pasa en El paciente interno? Bueno, El paciente interno es la historia de un hombre que intenta atentar contra la vida del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1970. Eh, es declarado un enfermo mental, obviamente falla, ¿no? Como sabemos, falla y es declarado enfermo mental y es confinado, digamos, en un hospital psiquiátrico en el que permanece 23 años. Eh, Hasta que una abogada que está haciendo su pasantía en la carrera de Derecho llega al hospital psiquiátrico a revisar algunos casos porque está haciendo su tesis acerca del tema de los enfermos mentales inimputables, que es como se les conoce, ¿no? A los enfermos mentales que han cometido crímenes tan atroces que ni siquiera se les juzga. Pero este hombre no cometió ningún crimen, no mató a nadie. Esta idea, ¿de dónde sale Alejandro Solar? Pues viene de yo leí en 2004 una crónica de 4 entregas que sacó el periodista Gustavo Castillo en La Jornada. Y bueno, de ahí yo leí la historia de un indigente que estaba perdido en las calles de la Ciudad de México y que pues había pasado por esta historia que digo de haber intentado asesinar al presidente, haber sido declarado enfermo mental y haber estado encerrado en un pabellón psiquiátrico 23 años hasta que es externado y no se adapta a la vida, digamos, no se inserta de nuevo en la vida en casa de su hermano, que es quien lo recibe, y sale a la calle y un día sale un mes y otro día sale de 6 meses hasta que un día no vuelve más y se convierte en un indigente, ¿no? En aquel entonces, 2004, pues bueno, la historia es insólita, la verdad me pareció interesantísima. Yo nací en 1968, 23 de septiembre del 68, poquitito antes, digamos, del 2 de octubre, que es precisamente lo que Carlos Castañeda de la Fuente toma como motivo también con un afán, digamos, reivindicativo de venganza, pues, por la matanza del 2 de octubre. Carlos Castañeda, el que intentó matar al presidente Díaz Ordaz luego del 68, estaba perdido en una ciudad de millones. ¿Cómo lo encuentra Alejandro Solar? Pues mira, yo digo que de alguna manera fue una invocación. Yo digo que lo invoqué de algún modo, porque bueno, efectivamente yo cuando arranco el proyecto me baso en las crónicas de Gustavo y ahí viene, es una crónica, una investigación muy, muy interesante, muy profunda, con base en el archivo clínico, porque el archivo legal nunca existió, ¿no? O sea, en el archivo clínico yo me baso en eso y prácticamente es el Google, ¿no? Las notas de Gustavo y empecé a buscar a los personajes y a la primera que contacto es a la abogada, Norma Ibáñez. Y entonces la abogada me dice, claro, recuerdo a don Carlos. Sí, ¿cómo está don Carlos? No, pues don Carlos está en la calle, es un indigente. ¿Cómo? No me digas. Y ella que había hecho tanto por darlo de alta y tal. Y ella se involucra muchísimo en el proyecto. Y bueno, yo en ese momento, bueno, lo sigo desarrollando, encuentro al psiquiatra, encuentro al hermano, voy armando un poco los personajes que están involucrados con él y
Y bueno, el documental inicia siendo, la estructura, digamos, era la búsqueda de don Carlos, de Carlos Castañeda, en la calle, así real, ¿no? Sin saber si lo iba a encontrar, si lo iba a encontrar y hablara o no quisiera saber nada del caso, o siquiera si estuviera vivo, ¿no? O sea, Llegado el era punto. ir como... La historia era alguien que intentó matarlo, pero todavía no tenías al personaje. No. El personaje, efectivamente, como bien dices, estaba perdido entre 20 millones en la Ciudad de México. Entonces, yo no podía sustentar la película, es decir, conseguir financiamiento o ganar, como en mi caso, la ópera prima del CUEC, con una historia en la que le apostara a encontrar un indigente. Entonces, la apuesta era la búsqueda, no encontrarlo como tal, sino era la búsqueda, es decir, su historia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo encontró? Y entonces, una tarde de agosto del 2008, que fue cuando yo arranqué todo esto, es un trabajo de 4 años para llegar a esta película, en 2008, una tarde me llama la abogada y me dice, lo tengo enfrente. La misma abogada que lo había sacado, dado de alta 16 años antes, se lo vuelve a encontrar en la calle. Wow. Y se lo topa de manos a boca en Reforma y Amberes, además ahí en plena Ciudad de México, ahí en Reforma. Y bueno, obviamente a los dos, bueno, impactados, ¿no? Es como una vuelta a otra historia. Entonces en ese momento, yo en ese momento lo único que sé que puedo es que hay una foto que le toma Norma, porque la foto que tenemos en el póster es precisamente la única que existe de la media afiliación. Barren con todo, barren con sus documentos de identidad, pasaportes, todo, libros, O sea, todo. solo tenían la foto en la cual ingresa a... El día que lo fichan, el de la media afiliación, y esa foto no es la foto, es la fotocopia de la foto que viene en el archivo que Gustavo Castillo me dejó tomarle una foto yo y filmarlo en su casa, pero no es algo, o sea, no existe como tal. Y entonces, bueno, en un principio incluso yo estaba integrado en el proyecto un antropólogo que se iba a encargar de, ya sabes, estos que hacen, cómo se vería 30 años después, ¿no? Vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a hablar de estos personajes que no salen en la película, pero que sí participan en la historia. En un momento más regresamos aquí con el paciente interno de Alejandro Solano.